Abramos la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 3. Hoy comenzamos una serie de exposiciones que llamamos Crecer es cambiar. Y vamos a ver cómo siempre que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, nos guía por caminos de cambio. Y nadie llega del punto A al punto B sin movimiento, sin cambio, sin perder algo y ganar algo. Pero eso nos llena de tanto temor y todo eso. Y mientras nos preparamos para leer allí en Éxodo capítulo 3, y va a ser una lectura larga porque vamos a leer hasta el capítulo 4, verso 17, pero van a ver que es una historia fantástica porque nadie, quizás en todo el Antiguo Testamento, vivió tantos cambios como Moisés. Cambios que él buscó, cambios que vinieron por otras circunstancias, cambios en los que Dios directamente, como en este caso, intervino y le llamó a moverse y hacer algo totalmente desafiante para su vida. Mientras vamos leyendo, quiero que tengas una pregunta en tu mente. ¿Cuál es el cambio más grande que tú estás experimentando el día de hoy? ¿Cuál es el cambio más grande que estás experimentando en el día de hoy? Tal vez la llegada de un bebé, nuevo trabajo, o tal vez un diagnóstico médico que el médico te ha dicho, tienes que usar este tratamiento y esto es para toda tu vida. Cambio de ciudad, divorcio o alegremente matrimonio. Y estás adaptándote a ese cambio. ¿Cuál es el cambio más grande en tu vida? Perdiste tu trabajo y estás emprendiendo un nuevo negocio o actividad, o te contrataron en un nuevo puesto de trabajo y estás ahí luchando por cómo lo hago, cómo funciono en esto. Así que mientras leemos te pido que por favor pienses en cómo es el cambio en tu vida. A veces nos resistimos, como el personaje de Moisés que vamos a ver en nuestro pasaje, nos resistimos ante los cambios y particularmente ante los cambios cuando el Señor claramente es quien los está moviendo. Pero también puede ser que es precisamente lo que nos tiene aquí esta mañana, suplicándole al Señor que nos ayude a enfrentar esa partida de familiares, esos cambios drásticos en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestras finanzas. Éxodo capítulo 3, verso primero. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Este Horeb es también el monte Sinaí. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza arde en fuego y sigue verdecita, verdecita, no se quema? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven
y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy el que te ha hablado, te ha enviado, será esta: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán o servirán a Dios en este monte. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. De ahí es donde viene la palabra Jehová o Yahvé. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo: ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Y he dicho: los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Ellos escucharán tu voz. Entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejará ir. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina, a la que vive en su casa, objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Moisés respondió: ¿y si no me creen, ni escuchan mi voz? Porque quizás digan: no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le preguntó: ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano y la agarró, y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahora mete la mano en tu seno. Y añadió el Señor, y Moisés metió la mano en su seno, y cuando la sacó, estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo. Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó, se había vuelto como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizás crean el testimonio de la segunda. Pero si todavía no creen estas 2 señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que tú has hablado a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿Y quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo: te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo: ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien, y además ahora él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón, y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios. Y esta vara la llevarás en tu mano, y con ella harás las señales. Hermanos, esta es la palabra del Señor. ¿Cómo la reciben? Bueno, oremos. Señor,
¿Cómo nos parecemos a Moisés? Que tú te has aparecido en nuestras vidas. Hemos visto prodigios, señales y milagros. Tú has sido bueno con nosotros, generoso en abundancia, paciente, lleno de gracia y de verdad. Nos has atraído con cuerdas de amor. Y en medio de los cambios de la vida siempre estamos peleando contigo, tratando de tener nosotros el control, pensando que nosotros sabemos más que tú. Y al final siempre nos resistimos y pensamos que debe ser otra persona la que haga esto o aquello. Ayúdanos, por favor, Señor. Como leíamos durante la adoración corporativa, comunitaria de la iglesia, leíamos el Salmo 90 y en el Salmo 90 que se cree escrito por Moisés, el mismo Moisés te dice, tú has sido refugio de generación en generación. Y Señor, nosotros cuando tenemos tanto miedo a los cambios de la vida, a enfrentar lo desconocido, necesitamos un refugio. Tú eres nuestro refugio. Por favor, ayúdanos, Señor. Tú has prometido no desampararnos. Tú has dicho, no te dejaré ni te desampararé y estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Por favor, ayúdanos. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra sensibilidad. Como decíamos en uno de los cantos, abre nuestros ojos. Ilumínanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, tenemos cierta ambivalencia ante el cambio. Por un lado, hay cambios que quisiéramos, cambios de tiempo, de modo, de lugar. Tenemos nuestra lista favorita de cambios que deseamos. Por el otro lado, el cambio es inexorable, inevitable. Lo tenemos que vivir. La ciencia nos ha informado que no son las especies más fuertes las que sobreviven, sino las que se adaptan al cambio. Ahora, para esta serie necesitamos fundamentos bíblicos para el cambio y creo que nos encontramos en este texto, fundamentos bíblicos para el cambio en nuestras vidas, en nuestras familias y particularmente en nuestra iglesia. Y entonces hemos titulado esta exposición Las 4 leyes del cambio que Dios quiere. Comenzaremos entonces con la primera. Prepárense pues. Primera ley del cambio. El cambio señala la gloria de la providencia de Dios. Y perdónenme si uso palabras como muy conceptuales, como un poco académicas para esto. Gloria, providencia. Lo que queremos decir es que en este hecho, y quiero que ponga sus ojos en la zarza, se ve la grandeza y la soberanía de Dios en controlar los actos y la historia. Cualquier científico diría que es imposible que un elemento material no sea transformado ante la combustión. Y Moisés precisamente se ve como en contacto con lo sobrenatural, con la cosa de otro mundo. Cuando ve que el arbusto está verdecito, como intacto, pero al mismo tiempo ardiendo y entregando un fuego extraordinario. El gobierno de Dios sobre la creación, que le permite a Dios extender inclusive las leyes de la creación y modificarlas a su antojo cuando resucita un muerto, sana un enfermo, etcétera, etcétera. El encuentro con el gobierno providente de Dios para Moisés es extraordinario porque Moisés está en este momento de su vida donde primero está profundamente frustrado. Él había sido preparado para ser un gobernante de Egipto, había crecido en la casa del faraón y ahora está cuidando unas ovejas que ni siquiera son de él. Lleva 40 años de frustración. ¿Cuántos años llevas tú de frustración? Adicionalmente es un fugitivo, él había huido por un asesinato y no sabía cómo le iban a tratar, lejos de su cultura, de su idioma, de su familia y encima de todo, viejo. Tiene 80 años y Dios se aparece allí como algo de otro mundo. Todos los seres humanos necesitamos tener contacto con realidades que son de otro mundo.
Aún en la psicología usan el término luminoso para describir aquello que el ser humano quizás ve en un acto extraordinario o en algo en la creación o en una pieza de arte, algo extraordinario que exalta como su espíritu a decir esto es de otro mundo, aún en el deporte, como esto no es de esta tierra. En la teología se ha usado el término otredad para decir esto es de otra dimensión. Los seres humanos necesitan vivir y tener contacto con eso, porque si no pensamos que estamos amarrados a las causas y los efectos del mundo materialista y pensamos que estamos sujetos ahí. Así que Dios sacude a Moisés mostrándole que Él es el soberano creador del universo y que Él puede hacer que fuego y arda un lugar y que todavía no se consuma. Y entonces Moisés es impactado por la gloria del gobierno soberano de Dios en Horeb, el lugar donde Dios escoge encontrarse con Él. Y el texto dice que se le apareció Dios, o más adelante que Dios salió al encuentro. Y tanto para los momentos de conversión, cuando hombres y mujeres son llamados por Dios, como para momentos especiales de llamado de Dios, de cambios grandes en nuestra vida, Dios usa diferentes formas. A Pablo fue que iba en el camino a Damasco y una luz resplandeció más fuerte que el mediodía. A Pedro una visión, a David unas fuerzas extraordinarias frente al lobo o al león. A Isaías leíamos recientemente la visión de la santidad de Dios, Dios que se hace presente en la historia. Los cambios señalan que Dios tiene el control y que hay un Dios que es soberano y tiene el control sobre las cosas y que tiene algo trascendente. Y tal vez la cosa más importante de este asunto de la providencia de Dios es que los cambios en la vida de Moisés, por mucho miedo que él tuviera, Dios los conectaba con cambios grandes en la historia. Como que nuestra historia es pequeña y que Dios usa hombres y mujeres pequeños para grandes cambios. Sí, Moisés, vas a tener que regresar a la casa de Faraón, tú vas a vivir unos cambios, pero Dios está haciendo cambios más grandes. Va a liberar un pueblo que estaba esclavo durante 400 años y vas a guiar una nación de más de 600,000 personas a través de un desierto. Y eso creo que es una cosa muy importante de la providencia de Dios. Entendamos que cuando conocemos que Dios es un soberano gobernante del universo, todos los cambios en nuestra vida tienen que ver con un cambio soberano que Dios quiere traer en la historia. Es humillante porque Dios está diciendo, tú no eres el centro de esta historia. Tú eres la pieza de un engranaje mayor de la historia de la redención de Dios. No es que Dios no esté interesado en tu vida y no quiera bendecirte y ayudarte, pero lo que está pasando en tu vida tiene una conexión con algo grandioso que Dios está haciendo. Tal vez yo lo entendí mejor en una ocasión de las pocas veces que yo he estado en un hospital. Y bueno, peleando con Dios, porque siempre peleamos con Dios cuando pasamos por esas cosas, cirugías y todo. Y me acuerdo entrando a ese cuarto después medio saliendo de la anestesia. Y ya estaba apenas saliendo de la anestesia y estaba peleando con Dios. Señor, ¿por qué? Yo quiero hacer otras cosas y me va a tocar quedarme cuántos días acá, todo eso. Y me acuerdo que, no sé, voz audible o Dios hablando a mi corazón, no importa cómo fue, pero yo oí que Dios me dijo, tú vienes por ese hombre en esa camilla. Y en ese cuarto estábamos compartiendo con este señor. Él había tenido un accidente 1000 veces más terrible que lo que yo estaba padeciendo, y trágica esa situación, pero yo le creí a Dios y me acuerdo que muy bonito porque ellos vinieron a la iglesia, entregaron sus vidas a Cristo, esa familia conoció el evangelio. Es decir, a mí me estaba pasando algo, pero Dios estaba haciendo algo más grande con lo que a mí me estaba pasando. Tú no eres el centro del universo. El centro del universo es Dios.
Y Dios tiene un plan más grande que lo que tú estás pensando y que lo que tú estás viviendo. Y tu oración, tu dolor, tus éxitos y tus fracasos son usados por Dios. Entonces, primera ley del cambio. El cambio señala la gloria de la providencia de Dios. Segunda ley. El cambio nos atrae a la presencia de Dios. Noten un factor muy interesante en la teología que nos entrega este pasaje. Moisés, cuando vio la zarza que ardía y tenía fuego, pero no se consumía, él decidió acercarse a ver. Ahora, ustedes saben, tenemos amigos que son agnósticos, ateos o renegados contra la religión. Yo veo como que hay un mensaje ahí. Dios hace cosas extraordinarias todo el tiempo, alrededor de todos los seres humanos, en su creación visible, pero también en su creación invisible. Aquellos que escuchan que hay una zarza con fuego, con ardor, pero que no se consume. Quiera Dios que esa zarza con fuego que no se consume sea la iglesia. Hombres y mujeres que tienen un fuego y una pasión, pero que ese fuego y esa pasión les bendice, no les consume. Pero bueno, si yo me hago esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si Moisés hubiera hecho como hacen algunos de nuestros amigos agnósticos? Sí, ahí está pasando algo, pero yo tengo mi trabajo, yo tengo mis cosas, yo estoy en mis ocupaciones. Si hubiera llegado siquiera por la curiosidad que ustedes ven en el verso 3, me acercaré ahora para ver esta maravilla. Ahí está pasando algo de otro mundo. Ahí se está manifestando eso que dicen que es la providencia de Dios. Un gobierno soberano de Dios, como Dios orquesta cosas. Algo que no tiene explicación. Yo quiero saber más. Pero noten el verso número 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó. Si no se acerca para mirar, Dios no le habla. Y entonces, para ti, querido amigo y amiga, que apenas estás entendiendo, queriendo entender el Evangelio, si tú no respondes a las primeras señales de que hay otro mundo, a rumores de otro mundo, sino que te quedas parado esperando ver más o qué sé yo, no vas a escuchar más. Como si Dios dijera: ya tienes suficiente, ya has tenido suficiente testimonio. Tienes que acercarte. Y entonces, ¿a quién se acerca? Dios le llama. Y esto es la presencia de Dios. Dios presente en la historia. Ahora, ahí ya no se concentren más en la zarza, sino en el calzado. Noten esto que suena un poco extraño. De la zarza surge el nombre de Moisés, y eso podría haberlo asustado, ¿no? Y Moisés responde, como otros profetas: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques. Entonces uno empieza con esas preguntas que uno le hace a la Biblia, ¿no? Si me llama para que me dice que no me acerque. Si la voz lo llama y él intenta acercarse: no te acerques, quita el calzado de tus pies. Y bueno, y se ha discutido y a veces se ha especulado un poco sobre eso del calzado. Yo pienso que si yo pusiera una fábrica de zapatos, yo la llamaría Calzado Moisés. Sandalias que hay que quitar. Bueno, no, pues no vendería mucho, ¿no? Entonces se ha especulado qué son las sandalias, pero básicamente la idea aquí es: no se mueva, quédese donde está. O sea, está bien que te has acercado a Dios, pero quédate donde estás. Porque tú no te acercas a Dios para verificar lo que tú ya sabes. Tú no te acercas a Dios para crearte tu propia impresión de Dios, para crear tu propia filosofía de vida. Es como: quédese ahí y espere que yo le hable más.
No se vaya, pero tampoco se acerque más, porque te vas a acercar a la idea que tú tienes de Dios, no a la revelación del Dios vivo y verdadero. Como, quédate ahí, quédate ahí. Y lo que viene a continuación es más y más información de lo que Dios pretende hacer, del corazón de Dios, cuando en esa frase tan hermosa dice: estoy consciente de sus sufrimientos. O sea, como una avalancha de revelación, el Dios que nos llama a su presencia y nos dice: quédate ahí, yo quiero que me conozcas. Tal vez eso es mucho más fuerte en el verso número 10, donde aparece esta frase que a propósito es citada muy intencionalmente en el discurso de Esteban. Ustedes recordarán que en el libro de Hechos, Esteban, el primer mártir de la iglesia, hace un recuento de la vida de Moisés, la divide en esos tres periodos: 40 años en Egipto, 40 años de frustración cuidando las ovejas de su suegro, 40 años guiando al pueblo a través del desierto. Y ahí Esteban resalta esta misma frase del verso 10. Ahora pues, ven y te enviaré. Noten, después de que le dijo: quédate quieto ahí, tú tienes que conocer la revelación de Dios, del Dios vivo y verdadero. No es la imagen que tú tienes de Dios, es el Dios que se revela, revela sus propósitos, sus caminos, su carácter. Ahora ven, ven y te enviaré. Noten esos dos movimientos. Antes de ser enviado, él tiene que ir cerca de Dios. Entonces, esta es la segunda ley del cambio. El cambio nos atrae a la presencia de Dios. Tienes que acercarte al Señor, tener comunión con Él. Muchas veces, todo lo que quiere hacer el cambio o Dios con cambios en nuestra vida es acercarnos a su presencia. Y por supuesto, tenemos que hablar allí, hermanos y hermanas, de nuestra vida devocional. Ninguna relación aguantaría el tiempo que tú le das a Dios en la semana. Mi esposa no aceptaría que yo le dijera: mi amor, te voy a dar 2 horas los domingos de toda mi atención, pero el resto de semana es mi vida. No. Mi esposa me va a decir todos los días: cuando llegues, pregúntame y yo te quiero preguntar, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué te duele? ¿Qué sientes? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué hiciste? Hablemos, 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 hablemos. Ella no me aceptaría que 2 horas a la semana, eso sí, mi amor, pero de total concentración. Es más, en esas 2 horas te voy a dar el diezmo. Yo no aceptaría eso. Yo diría: yo quiero comunión todos los días. Quiero que almorcemos en el día, quiero que me llames durante el día. Si estamos separados, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Y si llega la noche y no me llamas porque estuviste muy ocupado, lo primero que te voy a decir: ¿qué te pasó que no me pudiste llamar? No, es que estaba muy ocupado. Te extrañé, me hiciste falta. Mira que te hice 50 llamadas y no las viste siquiera. Y bueno, ¿cómo es comunión? Comunión con Dios. Muchas veces lo que quiere hacer el cambio en nuestra vida es buscar al Señor. Y bueno, los más viejitos sabemos eso. Yo les cuento, para mi propia vergüenza, que yo tengo problemas con el sueño. Y muchas veces la respuesta que Dios me ha dado sobre eso es que quiero tener comunión contigo. Porque cuando todo está apagado, todas las pantallas están apagadas, todas las personas están durmiendo, ahí en medio, ay, no logro dormirme. Puedo hablar, orar, mencionarlos a ustedes, llevarlos al Señor, orar los proyectos, las cosas que están pasando, mis temores, mis necesidades, todo, ponerlo y tocar el trono de la gracia. Y muchas veces Dios hace cosas así, sonará a veces hasta disciplina de Dios. Que Dios dice, como que estás muy ocupado, ¿cierto? Y quizás estás muy ocupado en las bendiciones que te he dado, porque la empresa ha crecido, porque la familia ha crecido, porque hay muchas demandas de estudio, de trabajo, de clientes, de no sé qué. Yo voy a buscar una forma de cambiar un poquito tu agenda. Porque el cambio no solo muestra la providencia de Dios, que Él gobierna sobre todo y nos lleva a confiar más en su providencia, sino que también
es una afirmación de nuestra profunda necesidad de volver a casa, de volver a papá, de buscarlo a él. Y no te preocupes que no sabes mucho qué decir. A Dios no le preocupa lo que le digas. Como mi esposa cuando se sienta a conversar conmigo al final del día, no tengo que decírselo con palabras elocuentes, no tengo que decirle grandes cosas, no, es que todo lo que pasó ahí fue muy sencillo, entonces no tengo nada extraordinario que contarte. No, ella me va a decir, cuéntame todo eso sencillo que te pasó. Y así es nuestro Dios. Él, en medio de los cambios de la vida, nos está llamando a contemplar su providencia, su gobierno soberano sobre todo, pero a derramar nuestro corazón en su presencia. Ven y te enviaré. Así que la misión de nuestra vida y nuestros propósitos nacen en la mismísima comunión con Dios. La tercera ley. El cambio nos permite ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Bueno, y aquí viene uno a ese tema de las señales, ¿no? Y eso es muy significativo en este pasaje de la palabra de Dios, ¿no? Las señales. El primero que menciona las señales es el Señor, verso 12. Yo estaré contigo, respondió el Señor, y la señal para ti de que soy yo el que te he enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este mismo monte. Y ustedes pueden recordar cómo Moisés tenía todo el pueblo ahí en el monte Sinaí. Ellos tenían que guardar unos límites y él subía a recibir la ley que les recordaba que ellos habían sido rescatados por gracia y que ahora la ley les ayudaría a vivir dentro de la gracia y el temor de Dios. Entonces Dios está dando su palabra como una señal. Y su palabra que se cumple. Todo cristiano recuerda el cumplimiento de la palabra del Señor. El primer día cuando venimos a Cristo, claramente derrotados por nuestros pecados y nuestro temor al justo juicio de Dios, vinimos, como Él dice, con corazón contrito y humillado, trabajados y cargados, y el Señor nos da su paz, su perdón, y recordamos ese primer amor de haber abrazado el Evangelio como la primera obra, que no es ninguna obra más que aceptar, ser aceptados, amar el ser amados, ser recibidos en la gracia de Dios. Entonces, y bueno, pero también cuando vamos caminando en la vida cristiana, una y otra vez hemos visto que Dios ha sido fiel a lo que le ha prometido a cada uno de sus hijos. No lo que ellos quieren que pase, pero a lo que Él ha prometido. Entonces la señal que el Señor da es el cumplimiento de su palabra, pero añade también el tema del nombre, la marca de Dios. Este es mi nombre, yo he comprometido mi carácter con ustedes. Es mi nombre el que está en juego, que tenemos la seguridad de que es el Dios, que es la roca de la eternidad sobre quien descansa. Pero también añade después del verso 16 todo este asunto de la promesa de la tierra, de la promesa del cuidado, aún ante la reacción del rey de Egipto, verso 19, que no los dejará ir, pero que Él va a extender su mano. Y por eso esto era tan importante para la fe del pueblo de Dios, que había cumplido estas promesas, pero les hace esta promesa adicional que a mi esposa le encanta, verso 21 y verso 22. Haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y cuando ustedes vayan no se irán con las manos vacías. Y los cristianos, nosotros hemos visto eso en nuestra vida. Dios ha usado personas, situaciones, todo para bendecir nuestra vida, bendecir la obra de Dios. Dios se ha ocupado que aun aquellos que eran enemigos, en este caso, dieran para que ellos salieran realmente con sus manos llenas de alhajas, de oro, de ropas, de todo lo que necesitaron abundantemente para el camino. Dios nos ayuda en medio del cambio a volver a confiar en el cumplimiento de la palabra de Dios, que refleja el carácter de Dios, que nos abre los ojos a ver las promesas maravillosas que Dios ha dado a todos sus hijos y sus hijas. El problema de nuestro texto, y ustedes lo ven claramente, es no las señales que da Dios, sino las señales que nosotros pedimos. Y yo no sé si usted es amigo de eso, pero
Uno lee textos como estos y le da un poquito de temor este asunto de pedirle a Dios señales. No sé si usted es de esas personas que está por ahí, no sé, tratando de comprar un carro, no sé, o no sé, cualquier cosa, una camisa, cualquier cosa. Y Señor, si me encuentro al amigo no sé quién, entonces eso quiere decir que sí debo hacer este negocio, ¿no? Eso es muy peligroso. Además tiende a ser muy manipulador, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace Moisés aquí. Capítulo 4, verso 1, Moisés respondió: y si no me creen, ni escuchan mi voz. Y yo le hubiera dicho a Moisés: ¿y a ti eso qué te importa? Es que nosotros le damos un lugar a la fe de otros que no debemos darle. Señor, ¿y si mi mamá no se convierte? Yo quiero que la mamá, pues mamá ya se convirtió, pero yo quiero que esas personas se conviertan, pero eso no es problema tuyo. Tú háblales de Cristo, dales testimonio, ora por ellos, pero ¿y si no me creen? ¿Y si ellos no escuchan? Y entonces viene todo este tema de señales. ¿Qué tienes en tu mano? Bueno, yo tengo en mi mano un celular. 3 horas y media al día es el promedio de los colombianos. Los colombianos somos, en América Latina, el país que más tiempo pasa en redes sociales. 3 horas y media al día. Entonces debería darnos vergüenza que digamos que no tenemos tiempo para hacer un devocional. 3 horas y media. Yo digo, ¿y de dónde sale la 3 horas y media? Ah, asume. Lo mismo celular tiene herramientas tecnológicas que le ayudan a usted a sumar, si no me cree, cuánto tiempo usted estuvo viendo la pantalla, particularmente en redes sociales. No haciendo vueltas de banco y esas cosas, sino redes sociales. ¿Qué tienes en tu mano? Un celular, tíralo al suelo, le dice el Señor, y se convierte en una culebra. Entonces te pongas en esa escena, usted le dice: Señor, dame una señal, Señor, dame una señal, tiro el celular, y usted dice: y ahí va a salir $1.000.000 ahí mismo. ¿Cómo es que dicen de esos celulares malitos? ¿Cómo es que llaman los celulares malitos? Esa flechita, la flecha. Usted tira la flechita y esas que la pantallita es verdecita clarita, y hace como 20 años la tira y ¡pran! Un iPhone 25 le sale. Entonces, tiro, y sale una culebra. Y entonces sale huyendo de la culebra Moisés, y el Señor te dice: agárrala. Tú pides una señal, agárrala. Y entonces bueno, ahí vemos un poco cómo Dios va tratando con su carácter. Él la agarró. Y entonces Moisés dice: bueno. Pero todavía sigue como Dios viéndolo así, ¿no? Entonces, bueno, meta su mano ahí en el seno, ¿no? Sáquela. Y leprosa, supurando como de leproso. Yo creo que mismo lo volvió a meter a ver qué pasaba. Entonces, bueno, y salió otra vez. Bien. Y después la de las aguas, y tomé el agua del Nilo. Y yo creo que él estaba muy agradecido que la señal de la sangre no hizo el ensayo. En esa no hizo ensayo. Pero yo creo que él se hubiera asustado mucho más. Pero es esto de qué es lo que Dios nos da como garantía. Dios hace cosas, ¿no? La zarza y todo aquello, pero ¿qué es lo que Dios nos da como garantía? Su palabra, su nombre y su promesa. Porque el cambio nos permite ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Ni una jota, ni una tilde de esta palabra dejará de cumplirse. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Quienes hemos caminado con Dios sabemos eso, clarito, clarito que lo sabemos. Algunos no han caminado suficiente con Cristo para saber que Él es fiel, que Él cumple su palabra. No nuestros deseos, pero cumple su palabra. Ley del cambio número 4. El cambio nos afianza en el consuelo de la paciencia de Dios. Este es lo que más me gusta de esta historia. La paciencia de Dios con Moisés. Bueno, hasta aquí ha sido paciente el Señor.
Porque uno diría, bueno, no es suficiente, hombre, pues es que la zarza, ¿no? Y la voz, Moisés, y todo aquello, ¿no? Y la promesa y la palabra, pero el Moisés todavía sigue, verso 10. Entonces Moisés le dijo al Señor, por favor, Señor, es que yo nunca he sido elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni después de lo que has hablado a tu siervo, porque yo soy tardo para hablar y torpe de lengua. La primera dimensión de la paciencia de Dios es cómo Dios nos acompaña a través de los cambios. Cómo nos acompaña dándonos fuerza, dándonos sabiduría. Quizás la historia que a mí no se me sale de la mente es en esta conferencia que yo estaba, miles de personas, y sale este hermano, el conferencista invitado. Para nuestra sorpresa, era un hermano lindo, hermano. Lo conocimos un poco después, mucho más a través de sus prédicas, pero sale la primera vez a predicar. Y es una persona de esas que cuando fue niño tuvo, no sé, polio, esta enfermedad que les hace tener las manitos o que caminan torciditos. Y muy difícil entenderle. Que hablan así mal. Y me acuerdo que cuando él salió, lo primero que dijo, y con eso nos echó en el bolsillo, con la dificultad no tenía que estar ahí al borde de la silla tratando, dijo, les apuesto que ninguno de ustedes es capaz de hablar como yo. Ya nos ganó el viejo. Y empieza el hombre a enseñarnos de la palabra de Dios. Y eso era como la gloria del cielo en la tierra. Todos éramos fascinados. Háblanos más. Este hombre conocía a Dios y con esfuerzo, pero logramos entender. Y yo digo, cuando Dios pone su mano en un vaso de barro débil, tenga 80 años, esté frustrado todo lo que esté frustrado, esté en otra cultura, como los misioneros que trajeron el evangelio a nuestra tierra y que trajeron el evangelio a mi familia, difícilmente hablaban español, no entendían la cultura. Me acuerdo que íbamos con ellos en carro y en esa época les gritaban obscenidades, porque hubo una época de persecución en esta tierra, y les gritaban obscenidades, pero como ellos no entendían en español las obscenidades, ellos pensaban que lo estaban saludando, entonces decían, oh, Dios bendiga, y estaban diciéndoles obscenidades. Esos siervos de Dios que no tenían lo que nosotros tenemos, poder hablar este precioso idioma, pero eran usados por Dios, y aquí Dios está teniéndole paciencia. En el verso número 13, ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Porque servir a Dios no es asunto de ser competentes. Pablo dice, ¿y para esto quién es competente? Y si el mismo Pablo dice eso, es depender del poder de Dios y disfrutar de la paciencia de Dios. Del Dios que coge instrumentos imperfectos, incapaces como tú y yo, y hace una obra maravillosa en los corazones de personas. Ahora, la otra dimensión de la paciencia que hay en nuestro texto, es la que más me gusta, es la que se ve a partir del verso 13. Moisés le dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Esto me suena a cuando un muchacho está de novio con una muchacha y entonces él quiere terminar la relación, pero la muchacha está todavía enamorada. Y entonces él le dice, no, es que tú no vas a la iglesia. Entonces la muchacha empieza a ir a la iglesia. No, es que tú te pones ropa de tal color, a mí me gustan más otros colores. Entonces, ¿qué colores te gustan? Y se cambia todo el closet. No, es que tú eres hincha de otro equipo de fútbol. Entonces la muchacha los prueba, llega con camiseta del equipo que él apoya. Y así, hasta que el muchacho tiene que decirle, no, la verdad es que yo no quiero seguir. Entonces ahí viene el famoso, no eres tú. O sea, aquí uno siente en ese versito como que ahí se destapa Moisés. Dice, la verdad, Señor, que yo no quiero. Y lo dice en una forma bastante elegante, ¿no? Le dice, Señor,
De los 7.000.000.000 de habitantes que hay en este planeta, escoge el que usted quiera, menos a mí. Esa es la única cosa. Mire que no se la estoy poniendo difícil, Señor. Usted escoge el que usted quiera, menos yo. Y entonces uno ve el texto, ¿no? Que dice el texto que Moisés le dice esto al Señor. Y el texto dice, entonces, verso 14, se encendió la ira del Señor contra Moisés. Los estudiosos de estos textos dicen, estén muy atentos al lenguaje. No es que Dios tenga cambios anímicos, sino que lo está poniendo en unos términos que nosotros podemos entender. Como que Dios le estoy diciendo, esto es el colmo, Moisés. O sea, aquí sí me dijiste dónde está el problema, ¿no? Pero la respuesta del Señor no es disciplinarlo y aplastarlo. Claramente la paciencia de Dios continúa, aunque Él ha encendido la ira del Señor. ¿No está ahí tu hermano, el levita? Yo sé que él habla bien. Y además ahora él va a salir a recibirte. Y si le agregas su corazón y le hablarás y pondrás tus palabras. Como que Dios dice, estoy dispuesto a aguantarte. Y como que, ¿no quieres? Tranquilo, no quiera. De todos modos vamos a seguir juntos en esto. Sí, me encanta esto de la paciencia de Dios. Qué hermosa es la paciencia del Señor con nosotros, ¿verdad? Que Él ha decidido algo con nosotros y nos aguanta. Y ese es nuestro Dios. Repasemos las 4 leyes del cambio que nos van a ayudar en esta nueva serie, semana tras semana, aprendiendo más que dice la palabra de Dios sobre cómo es que Dios nos acompaña en los cambios de la vida, pero cómo es que Dios siempre está proponiéndole a su pueblo y a sus hijos e hijas cambios. Primera ley, el cambio señala a la gloria de la providencia de Dios. Ley número 2, el cambio nos atrae a la presencia de Dios. Ley número 3, el cambio nos permite ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Ley número 4, el cambio nos afianza en el consuelo de la paciencia de Dios. Bueno, antes de culminar hoy, que culminamos con la Santa Misa del Señor, quiero animarlos a pensar en esto que decíamos al principio, de cambios de conversión y cambios de misión. Cambios de conversión. Tal vez tú eres una persona que está aquí y te das cuenta que no eres cristiano todavía, que tu corazón no ha sido convertido. No es que te choquen las cosas de Dios, por supuesto buscas que Dios te ayude y demás. No estás en contra, pero sientes que tu corazón no ha sido convertido. ¿No es eso lo que este texto quiere mostrarnos? ¿No es que Dios te está diciendo, hay un fuego y un ardor que no consume? Es decir, que Dios en su providencia hace cosas que el hombre no puede hacer, haces cosas que tú no puedes hacer. Que tú te das cuenta que necesitas ser convertido y no lo eres. Y podrás engañar a tu familia y ser el mejor vecino de la cuadra, pero en tu corazón tú dices, mi vida no se inclina a Dios. Mi vida se inclina al dinero, al sexo, al poder, al miedo, al odio, a cualquier cosa. Yo no soy de Cristo. ¿No es eso lo que el Señor quiere decirte? Que esto es algo que tú no puedes hacer. ¿No es eso algo que vivió Moisés al contemplar aquello y decir, pero ¿quién soy yo? ¿Por qué no lo haces con otro? Es que como que a otros les funciona y a mí no. No es que el Evangelio te está diciendo, ven, que Dios está dispuesto a hacer algo que es imposible para ti. No es que deberías venir corriendo a las fuentes de la gracia y decirle, Dios, por favor, conviérteme tú, yo no puedo. Esto no es de principios, de ideas, de pensamientos, de articular una filosofía de vida. Esto es de venir humillado y decir, yo no puedo cambiar mi corazón, cámbialo tú. Tú eres el único que en tu soberanía puede hacer una zarza ardiente de fuego que no se consume. Tú eres el único que puede contradecir las leyes de la naturaleza humana para que un hombre inclinado al miedo, a la ambición, sea convertido y cambiado, lo que dice el Nuevo Testamento, nacido otra vez.
Ven a Cristo. Y si esto encuentra eco en tu corazón, mi mejor desafío es busca un hermano o hermana con quien hablar. Yo sé que yo podría hacer una invitación y decir, vengan aquí al altar, arrodillémonos y repitan una oración. Y sé que no habría nada malo en eso. Pero me parece que es más importante que tú vivas eso en una dimensión más personal. De invitar a alguien y conversar con esa persona. Yo necesito ser convertido por Cristo. ¿Cómo encuentro eso en las promesas de Dios? ¿Cómo me rindo a Cristo? Ayúdenme en este proceso de discipulado. Pero también aquí hay un llamado al cambio de la misión. Como iglesia, hermanos y hermanas, nosotros estamos llamados a vivir para Cristo. Hay cambios en nuestra vida, pero nosotros no somos el centro de la historia. El centro de la historia es Dios y su plan de redención. ¿Cómo los cambios de mi vida ahora apuntan a los cambios que Dios quiere hacer? Y yo quiero hablarles de todo corazón del tema de plantar una iglesia en la América. Los pastores nos fuimos esta semana una mañana a orar, dar vueltas en el carro. Y tan bonito el pastor Cristian, que era, y el hermano fulano vive allí, y la hermana fulana vive allá. Yo no sabía dónde vivía ninguno de los hermanos, pero, y el hermano vive allá, y en esta casa allí hay un rebaño, y allí viven los hermanos fulanos. Y yo, tan bonito. Y ese sector, en todo ese recorrido anduvimos, no sé, una hora y media, no sé, vimos solo una sola iglesia cristiana. Seguramente hay más, pero digamos en todo ese recorrido en carro vimos solo una. Dicen, la iglesia cristiana es la única organización que no existe para sí misma. Para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que yo no puedo aceptar que tú me digas que tú no vas a la iglesia de la América. Porque es que yo quiero seguir escuchando al pastor Efraín, es que él predica muy bueno. Yo dije, sí, el pastor predica muy bueno, pero ¿qué es lo que me estás diciendo con esa expresión? No, es que yo paso muy bueno los domingos por la mañana, es que por los domingos por la tarde yo quiero ver los partidos de fútbol. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo con eso? El Señor no le preguntó a Moisés, ¿quieres? Dios le dijo, yo he decidido hacer esto. Y he decidido hacerlo contigo. Y te voy a tener toda la paciencia del mundo. Pero que lo hacemos, lo hacemos. Y por supuesto estos textos sobre cambio y todo esto nos humillan delante del Señor.